Esta noche en Noticias 1, estamos en la zona donde murieron al menos 8 niños víctimas de un bombardeo. Gobernador electo de Caquetá critica la decisión militar y concejal de San Vicente del Caguán describe una atroz mutilación. Personero que denunció el reclutamiento de niños con meses de anticipación fue amenazado y forzado a salir de la zona. Caso del asesinato del niño grafitero muerto por rayar un muro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la Federación de Ganaderos se paseaba contando votos en el debate de moción de censura al caído ministro de Defensa. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, Independiente Santa Fe dio el primer golpe en los cuadrangulares. Victoria esta noche, apretada eso sí, 2-1 sobre el América en el Campín. No fue Colón de Santa Fe, sino Independiente del Valle. Y no fue Wilson Morelo, sino Cristian Dajome, el autor del gol y la celebración del título de campeones de la Copa Suramericana. Lady Solís, nuestra campeona mundial, doble medalla de oro hoy en el preolímpico de levantamiento de pesas, en envión y total en la categoría de los 76 kilogramos. Y sueña con Tokio 2020. Y esto trae Cristina Hurtado en Toma 1. En salas de cine, un concursante muestra a la Cartagena que por años muchos se han empeñado en ocultar. Y Sebastián Yatra estrena película de Navidad. Además nos confiesa si se comprometió o no con Tini. Virgen Santísima, por allí encuentran otro pie. Y aquí pasa. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La visita de la comunidad de Puerto Rico Caquetá a la zona cero del bombardeo en que murieron 8 niños 9 días después de la tragedia. Los campesinos encontraron partes humanas que dan cuenta de la negligencia en el levantamiento de los cadáveres y de la ausencia de un copamiento. Esto quiere decir de la sustitución de poder en la zona bombardeada. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1, este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches. Les tenemos las noticias del fin de semana e iniciamos con mucha dificultad de señal. Nuestro periodista Guillermo Gómez envió su primer informe desde la región de San Vicente del Caguán, muy cerca del sitio en el que cayeron las bombas militares sobre un campamento presuntamente de disidentes guerrilleros, en el que murieron al menos 8 niños. Guillermo habló con testigos del hecho de la negligencia oficial con los restos humanos. San Vicente del Caguán es un territorio militarizado en toda su zona rural. Pobladores y líderes políticos no admiten que desde el Ministerio de Defensa se diga que no sabían que había menores de edad dentro del grupo de disidentes bombardeados a finales de agosto. Hay una falla de las fuerzas militares, del gobierno nacional, en cabeza del ministro, ¿no? O sea, eso es mentira, que ellos sepan, que ellos no sabían que no había menores, es mentira. Wilman Fierro es concejal del Partido Verde en San Vicente del Caguán. Su trabajo en campo le da las razones para afirmar que se miente al decir que no se sabía que había menores de edad con el grupo ilegal atacado. Tenemos conocimiento de que en los caseríos Villalobos, en el caserío La Novia, en el caserío de las Damas, han existido se han ido muchachos en edades tempranas. En San Vicente del Caguán se supo el mismo día de los hechos que hubo un bombardeo, y prueba de ello son los videos que las comunidades grabaron en el lugar. Empezaron a trasladar cuerpos, los cuerpos los trasladaron fue hacia Villavicencio, no los trajeron acá. Los cuerpos llegan aquí, de los menores llegan aquí, pero ya en ataúdes. Y reiteró que el gobierno vuelve a mentir cuando se refiere a los motivos del reclutamiento. Que se culturizó el tema de la guerrilla y les gusta, como en Bogotá les gusta los encapuchados ir y totear bombas, acabar con las universidades, con todo. Aquí pasa lo mismo, a esos muchachos les gusta eso. Sobre Angie Paola Morales, la niña de 16 años que perdió un brazo en el bombardeo, el concejal obtuvo información de lo que ocurrió ese día. En el momento que ella salió corriendo fue cuando cayó la tercera bomba y ella sintió que el brazo se le fue. Pero el brazo ella no lo perdió de todo, ella le quedó el brazo colgando, ella perdió el brazo derecho. El brazo le quedó colgando de por acá unos pedazos. Según su narración, a la niña no la llevaron a ningún centro médico. Era mucha la sangre que estaba botando, entonces ella ya le dijo a los manes que estaba ahí que le cortaran ese pedazo de brazo. Pues cuando le cortaron ellos el pedazo del brazo, y el pedazo de brazo ella lo botaron, o sea, el brazo quedó por allá botado. Esta es la foto de Angie Paola Morales en mayo del año pasado, cuando cumplió 15 años. Y el video que le prepararon para celebrar su fiesta. Siento paz y alegría. De Angie Paola, hoy nadie sabe dónde está.
Seguimos atentos a los informes de Guillermo Gómez, que se encuentra en ese lugar, en esa población. Y videos grabados por la comunidad en la región bombardeada revelan el desastre que dejó el irrespeto con los fragmentos humanos que encontraron ante los militares que coparon el área. Juan Fernando Barona tiene la información. Mabel, asombrados los habitantes de la región que grababan lo que veían, iban describiendo las escenas dantescas que quedaron allí. El 7 de septiembre, 9 días después del bombardeo lanzado por las fuerzas militares en zona rural de San Vicente del Caguán, en donde murieron 8 menores de edad, alrededor de 30 habitantes de las poblaciones aledañas decidieron ir al sitio para verificar qué había pasado ahí y si era cierto, como decían los rumores, que también se afectaron las fuentes hídricas y el sistema ambiental. El caño voltea hacia allá, aquí pasa el caño y la bomba está aquí, escasamente a 2 metros, metro y medio. Al llegar al sitio, los habitantes no solo encontraron destrozos naturales, sino algo peor, restos humanos. Padre Santo, ¿en dónde iremos a terminar con esta violencia que no cesa? A pesar de que el informe oficial de las fuerzas militares revelado hoy por semana indica que un día después del bombardeo, es decir, el 30 de agosto pasado, unidades militares coparon la zona e informaron que recogieron elementos de prueba, así como cadáveres y armamento, hay inconsistencias graves en esta información. Su inventario es escalofriante: cuerpo sin vida, de sexo femenino, sin identificar, envuelta en una cobija de colores, con botas negras, enterrada entre árboles, resto de cuerpo humano sin identificar, dorso de cuerpo. Según la revista, el ejército informó que recopilaron 9 bolsas, cada una con un cadáver, y otras 7 con restos, un cuerpo humano sin identificar. En estos videos obtenidos por Noticias 1 y grabados por la comunidad se observa que una semana después del bombardeo aún había partes de cuerpo humano abandonados en el terreno bombardeado. Hemos visto como 3 pies, hemos visto, aquí se podría sacar el ADN de una persona, vemos un pedazo de cabello de un hombre, no sabemos quién sea, pero prácticamente quedaron pedazos. Fue tan aterradora la escena que los propios testigos, pese a ser de la zona, no podían dejar de asombrarse con lo que encontraban. Aquí encontramos el cabello de una mujer, Virgen Santísima, vean. Por allí encontraron otro pie. La comunidad confirmó lo que ya se sabía desde los primeros días de septiembre, que en esa operación perdieron la vida varios niños. Pero tristemente miramos que para estos días, vean, para matar jóvenes, niños, que no tuvieron la oportunidad. Y cuestionaron a la fuerza pública. Yo me pregunto si esta vaina no es terrorismo de Estado. Aunque inicialmente las fuerzas militares y el propio presidente Duque había confirmado la operación como impecable, gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, estos videos de la comunidad revelarían que las violaciones al derecho internacional humanitario no solo se derivan solo al ataque a personas protegidas, sino por abandonar a su suerte restos humanos que nunca fueron recopilados ni por los militares ni por la fiscalía. Y hablamos ahora del personero de Puerto Rico, Caquetá, el mismo que le advirtió desde enero al ejército que en su pueblo las bandas criminales estaban reclutando menores de edad y que no puede regresar a su pueblo por amenazas. Patricia Uribe. Mabel, las amenazas en su contra tienen que ver con el hecho de que por lo menos una vez por mes informaba del reclutamiento de menores a los mandos militares, que ahora dicen que no tienen ninguna información al respecto. Teniendo en cuenta el impacto mediático del cumplimiento de mi deber como funcionario público, pues es evidente que se genera un riesgo. El personero de Puerto Rico, Caquetá, Erner Evelio Carreño, reveló en entrevista a Noticias 1 que no regresará más al municipio en que vivía porque teme por su vida. El personero Carreño fue quien contó que el ejército tenía información sobre el reclutamiento de menores de niños desde los primeros meses del año. Es decir, que cuando las fuerzas militares ordenaron bombardear un terreno rural de San Vicente del Caguán, en donde había un campamento presuntamente de las disidencias guerrilleras, sabían que allá podría haber menores. No voy a volver al municipio de Puerto Rico, pues en su momento porque fui amenazado, pues a recibir advertencia por parte de estos grupos armados organizados residuales de no acudir a estos lugares donde estaban manifestando que estaban reclutando niños, niñas y adolescentes. El personero Carreño dijo que el 28 de mayo de 2019 envió 5 cartas a 2 oficiales de alto rango del batallón de Puerto Rico, 4 de ellas al teniente coronel Dairo Hernández Tamayo y 2 al mayor Ricardo Fierro Barón, que comandan la unidad. Explicó que las cartas eran respuesta a las propias solicitudes de los oficiales que pedían información sobre la presencia y actos de guerra de los grupos criminales en la zona. Cada mes ellos me envían este oficio y yo cada mes le vengo respondiendo el mismo contenido, en efecto, porque la información era constante y permanente que se estaban reclutando niños. El defensor público
Público dijo que el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y la extorsión a ganaderos y comerciantes también han sido denunciados en consejos de seguridad del municipio. La fuerza pública nunca me contestó un oficio. De todas maneras, no solamente fue informado a través de documentos, sino que también en los consejos de seguridad que se realizaron en el municipio de Puerto Rico. El personero aseguró que los culpables del reclutamiento de niños son las bandas criminales, pero que el Estado no está exento de responsabilidad. No solamente por no haberlo prevenido, sino también por el hecho de haber ordenado un bombardeo sin haber constatado previamente que allí había niños, niñas y adolescentes que llevaban tan solo 45 días de ser reclutados, que estaban en una etapa plena de adoctrinamiento y sin armamento. El defensor de derechos humanos, quien tiene esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, definirá esta semana si puede seguir siendo el personero de Puerto Rico Caquetá desde Bogotá o desde otra ciudad del país sin residir en ese municipio. Que la frase presidencial más comentada de la semana, ¿de qué me hablas, viejo? El mandatario Iván Duque sumó su decisión de no referirse en sus discursos públicos ni al bombardeo ni a los niños muertos durante este. Aunque habitualmente el presidente Iván Duque inicia sus talleres comunitarios con un resumen de los acontecimientos más importantes del país durante la semana, el de hoy en Barichara, Santander, el mandatario no mencionó, como tampoco lo hizo en días pasados, la muerte de los 8 menores de edad tras un bombardeo de las fuerzas militares en zona rural de San Vicente del Caguán. Además, lo hizo explícito. Hoy no voy a hablar sobre la última semana. Duque se concentró en cambio en el paro nacional convocado por varios sectores del país para el próximo 21 de noviembre. Lo que más me preocupa es que traten de promover el incendio de la sociedad sobre mentiras, sobre falacias. Pero este no fue el único evento en donde el presidente evitó hablar del bombardeo en San Vicente del Caguán. En la clausura ayer de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar tampoco se refirió al tema. ¿Qué daño le hacen al país los que buscan debilitar el sistema de las cajas? Durante la ceremonia de ascensos de la policía el jueves pasado, por el contrario, homenajeó al caído ministro de Defensa Guillermo Botero, quien tuvo que renunciar precisamente cuando el senador Roy Barreras reveló el secreto de la desaparición de los niños en ese bombardeo. Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños. Hoy le expresamos que siempre reconoceremos en él la virtud del patriota, del que está dispuesto a dejar la zona de confort y la placidez para entregarle su servicio a un país. No solo el mandatario ignoró la muerte de los menores, sino que después de la ceremonia en que halagó al exministro Botero, círculos oficiales le organizaron una gran despedida al renunciante ministro. Guillermo Botero renunció al Ministerio de Defensa 18 horas después de decirle a Noticias 1 que no tenía ninguna razón para hacerlo al término del debate sobre sus explicaciones inconsistentes en casos de falsos positivos. Juliana Ramírez. Mabel, además de la compañía de la cúpula militar, Botero tuvo como apoyo al presidente del gremio ganadero, que se movía entre las curules de los congresistas y llevaba la contabilidad de los futuros votos. El exministro de Defensa Guillermo Botero llegó al debate de moción de censura confiado y sin la renuncia en la mente. ¿A mí? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por lo que ha sucedido? No, señora. Ni él, ni los 5 altos mandos que lo acompañaron en la diligencia se imaginaban que el senador Roy Barreras iba a denunciar la masacre de 7 niños en Caquetá. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños. Mientras Botero miraba con cara de asombro los soportes de la denuncia del bombardeo a los niños, los altos mandos aprovechaban para comer manzana verde con limón y sal. Lo propio hacían sus subalternos con sándwich y Coca-Cola, mientras el país se suma en grandes desafíos de seguridad y en el renacimiento de los falsos positivos que se intenta justificar. Todos los muertos en desarrollo de operación militar tienen el SPOA correspondiente. Pregunto, ministro, si quieren ocultar que Flower Trompeta nunca disparó, que no hubo combate, que fue fusilado por la espalda. El senador citante le reprochó al ministro Botero que llevara al debate las fuerzas militares para intimidar y hacer presión. Los vinieron hoy a acompañar aquí al ministro. Y yo estoy seguro que tienen ocupaciones más importantes en los territorios. ¿Qué está pasando con el tema de la violencia? Atrás de los altos mandos militares, Victoria Sandino y Griselda Lobo, exguerrilleras, hoy senadoras, haciendo control político. Según las prácticas desarrolladas por las fuerzas militares, nos demuestran todo lo contrario. No son defensoras
de los derechos humanos. Además de todo el apoyo de la Fuerza Armada del Estado, el ministro tuvo el del gremio ganadero. Doctor Lafori, ¿usted qué hace por acá? ¿Yo qué hago? Pues imagínate, para el sector rural la acción de la fuerza pública es absolutamente indispensable. Y por consiguiente yo acompaño a la fuerza pública y acompaño al señor ministro de la Defensa. Después de más de 5 horas de debate, Botero salió con otro semblante. Ministro, ¿por qué no se había dado a conocer lo de los niños? Nosotros manejamos información de carácter reservado. Pero ¿esto no le parece muy grave lo de los niños? ¿Usted va a renunciar o va a esperar a que voten la moción de censura? No, yo no voy a renunciar. A las 10:45 de la noche, Botero se fue por la puerta de atrás del Congreso en compañía de la cúpula militar y aunque negó su renuncia, su semblante ya mostraba su suerte. Y nos tomamos una pausa para lo que vamos a hacer a continuación. Cada fin de semana hemos estado de celebración en celebración y este fin de semana no es la excepción. Yo soy la red independiente, ustedes, nosotros, si ya alcanzamos, ahí está, las estrellas. Ayer a las 11:45 de la mañana, Juan José Rendón se hizo nuestro bucket 12.000. La prensa libre y el derecho a la verdad son nuestro compromiso. El próximo lunes les vamos a contar los detalles de nuestra nueva casa televisiva. Vamos a crecer sin pausa con este empoderamiento que ustedes nos han entregado y ahora los retos son mayores. La vaquita necesita engordar todos los días, por eso se las mostramos aquí y de verdad, muchas gracias por elegir la independencia. Les seguimos contando sobre las noticias que les tenemos a esta hora aquí en Noticias 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano explicar las dilaciones del caso de falso positivo urbano que produjo la muerte de un artista callejero en la capital, en la ciudad de Bogotá. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, los guerrilleros huyeron y dejaron detrás de sí el Tatuco y a los 4 heridos que fueron trasladados a Cúcuta debido a la gravedad de sus heridas. Condenamos ese tipo de acciones que son violatorios del derecho internacional humanitario. El ejército reportó la muerte del soldado José Castro Forero y 4 uniformados heridos durante un ataque muy cerca a la base militar de La Báscula, zona rural del municipio de Tibú, en norte de Santander. Fue atacada por terroristas del Ejército de Liberación Nacional mediante el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados. Según la versión de testigos, los soldados fueron sorprendidos con varios explosivos lanzados con estos cañones artesanales ubicados a varios metros de la base militar esta madrugada. Sentimos fue un estrondonazo muy duro y quedamos oscuras, entonces no sabemos qué era. Mi mujer decía pues que había sido una piedra que nos había caído, pero cuando ya nos bajamos ya sentimos el olor a pólvora. Después de la explosión, el ejército reportó que por la gravedad de las heridas, los 4 uniformados fueron trasladados a Cúcuta. Pretenden atacar a la población civil y buscar colocar de alguna forma trabas en el desarrollo del Catatumbo. Este es el segundo ataque atribuido al ELN contra tropas del ejército en la última semana en Tibú. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país. En Claro, canal HD 1465 y 465. DirecTV 147. ETV 254. HBTV 59. Movistar 705. Tigo Une 190. Gracias por elegir la independencia. Y mientras que el resto del mundo votaba por el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, uno de los garantes del proceso de paz, Colombia se abstenía con un discurso en el que la acusaba de hostil con nuestro país, pero ahora le está pidiendo favores. Eduardo López Júquer. Mabel, el canciller Trujillo ayer en el Grupo de Lima tomó la palabra para pedirle a Cuba que se una a los que creen ser parte de la solución en Venezuela. Las explicaciones del canciller Carlos Holmes Trujillo sobre la decisión de Colombia de abstenerse de votar contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Tiene que ver, y es bueno reiterarlo, con el rechazo político del presidente Duque y de su gobierno a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. No han sido de buen recibo en el Senado. Desde diferentes bancadas ven como un error la postura de nuestro país en las Naciones Unidas, aislándose del contexto mundial. Colombia queda sola con Trump y Bolsonaro. También es un acto de agresión
contra el pueblo cubano, que siempre ha abrigado los esfuerzos de paz de Colombia. Se abstuvo, que es una manera de apoyar el bloqueo criminal contra Cuba. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, José Luis Pérez, de Cambio Radical, pidió mantener la diplomacia sobre la beligerancia y recordó que tanto Cuba como Noruega son facilitadores, no negociadores. Son garantes. Luego el retorno de los miembros del Comando Central del ELN en Cuba debe agotarse mediante los mecanismos del protocolo establecido como garante de ambos países, que Colombia, al romper relaciones con Cuba, puede atentar con las relaciones también con Noruega. La incertidumbre creció ayer entre los congresistas con las declaraciones del canciller Trujillo al término de la reunión del Grupo de Lima en Brasil sobre la situación de Venezuela. Especialmente en el caso de Cuba, a quien se le pide ser parte de la solución. Los senadores le exigen al canciller coherencia en las relaciones con Cuba, pues no entienden cómo un día se le señala como refugio de terroristas y al siguiente se le piden favores para solucionar problemas en la región. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano explicar las dilaciones del caso de falso positivo urbano que produjo la muerte de un artista callejero en Bogotá. Enrique Tapias. Mabel, mientras los jueces y la Fiscalía colombianas terminan de prepararse, se fugó el autor material y los presuntos autores del montaje terminarán pensionados en la policía. Luego del asesinato por la espalda del grafitero Diego Felipe Becerra a manos del patrullero de la policía Wilmer Alarcón, hoy prófugo de la justicia, la familia denunció el caso en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de 5 años le pidió a la Cancillería enviar la información sobre el proceso. Solicito respetuosamente al gobierno de su excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de 3 meses en conformidad con el artículo 30 del reglamento de la CIDH. La Comisión Interamericana le está pidiendo al ministro de Relaciones Exteriores que le envíe un resumen de todos los procesos que se encuentran en curso, tanto de los procesos disciplinarios, penales como administrativos. En 2014, la familia del joven asesinado por un policía le explicó a la CIDH la gravedad del caso. En el estudio que hicieron, con la anuncia que nosotros colocamos, se dan cuenta que es una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos y que adicionalmente la muerte de Diego Felipe se presentó bajo una ejecución extrajudicial y que es un falso positivo urbano. Las dilaciones en el proceso por parte de algunos abogados de los oficiales involucrados en el montaje para desviar la investigación no han permitido que la justicia actúe diligentemente. Del 2014 a la fecha lo que se ha avanzado en el proceso es poco, o sea, prácticamente nada. Fueron 8 años de muchas dilaciones, la fuga de Wilmer Alarcón, 3 atentados. Aseguró que aunque confía en la justicia colombiana, la lentitud de esta ha afectado el proceso por el asesinato y manipulación de la escena del crimen. El gran problema que tenemos es todas las dilaciones injustificadas que se han presentado, por lo cual ya prescribieron algunos delitos y si esto continúa así es posible que prescriban otros. La familia de Diego Felipe denunciará a los abogados que dilataron el proceso y entablarán las acciones legales por la prescripción de varios delitos y la revictimización de la familia. Y llegan las cifras. Colombia volvió a bajar en indicadores de ley y orden, lo que indican los indicadores. La consultora de opinión pública Gallup presentó su índice global de ley y orden que otorga 100 puntos a la tranquilidad total y 0 a la guerra sin cuartel. A Singapur le dio 97 puntos, a China 91, a Irán 80, a Colombia 67 y a Afganistán 39. Esto indica que el mundo está hablando de proteger a los niños, viejo. Esto es lo que indican los indicadores. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país. En Claro, canal HD 1465 y 465. DirecTV 147. ETV 254. HBTV 59. Movistar 705. Tigo Une 190. Gracias por elegir la independencia. A las protestas por fraude electoral en Bolivia se sumó la policía, que pide mejores condiciones laborales, incluidos varios de sus comandantes regionales. Dayana Cruz. Mabel, el levantamiento policial se inició en Cochabamba, pero se extendió por los demás departamentos, cuyos jefes fueron destituidos por el comandante general, quien dice que en la institución no está pasando nada. Los bolivianos
siguen protestando en las calles para exigir la renuncia del presidente Evo Morales y nuevas elecciones. ¡Va a caer! ¡El hijo de puta va a caer! A las protestas se unió la Policía Nacional de Bolivia. ¡Despliegue policial! ¡Despliegue policial! ¡Despliegue policial! Los policías denuncian que sus condiciones laborales son muy precarias y que se han hecho más difíciles por los numerosos enfrentamientos con los ciudadanos. No es motín, es despliegue policial. Porque nosotros como subalternos nunca hemos sido oídos por el gobierno. En Chile se presentaron nuevos disturbios al cumplirse 3 semanas de protestas. Un edificio patrimonial en el centro de Santiago de Chile fue incendiado. Y otro grupo de manifestantes saltó las rejas de la embajada de Argentina en ese país, donde ocasionó destrozos en su jardín y rompió algunas ventanas arrojando piedras. Era un canalla, En Brasil, tras salir de la cárcel, el exmandatario Lula da Silva regresó a hacer campaña política, señalando al actual presidente Jair Bolsonaro y prometiendo al pueblo un mejor Brasil libre de pobreza y opresión. El ejército y la policía libran una guerra contra muralistas y grafiteros entre Bogotá y Cauca. Los primeros para borrar el mural de los falsos positivos, que los segundos repiten en otro lugar cada vez que ven uno borrado. El mural de los generales del ejército presuntamente responsables de los denominados falsos positivos en Colombia fue censurado el martes 5 de noviembre por tercera vez en un mes en el centro de Bogotá. Y volvemos a luchar contra la censura. La iniciativa de borrar este mural comenzó el 18 de octubre cuando miembros del ejército llegaron con baldes de pintura blanca a pintar los rostros de 5 generales, entre ellos el comandante del ejército Nicasio de Jesús Martínez, que tenía el número de los casos de presuntos falsos positivos que estuvieron bajo su mando. A la semana siguiente el mural fue replicado en Popayán, en donde también los artistas denunciaron que un escuadrón de la policía militar llegó a borrarlo con pintura blanca. Y es un mural que censuró el ejército a través de un operativo a todas luces ilegal. 15 días después, el grupo de organizaciones sociales que tuvo esta iniciativa replicó nuevamente el mural en el centro de Bogotá. Allí no solo estuvo la cara de los generales presuntamente involucrados en los denominados falsos positivos, sino mensajes de rechazo a la censura. Trae una inquietud que vienen realizándose las víctimas desde hace muchos años y es justamente quien dio la orden. Los mensajes plasmados en los murales y difundidos en redes sociales provocaron que el general Marcos Evangelista Pinto y el general en retiro Mario Montoya acudieran a la justicia para limpiar sus nombres. Nosotros creemos que detrás de esto hay un ejercicio de censura que obviamente pues tiene una intencionalidad. Creo que esa pregunta, ¿cuál es la intencionalidad propiamente? Habrá que trasladársela a quienes incoaron estas acciones. Con la censura del ejército a los mensajes contra sus generales, se conoció el inconformismo de la policía, que también llegó a la calle 80 con carrera 30 para borrar este mensaje. Policía criminal, Estado Paraco. El mensaje fue puesto por otros artistas aprovechando el mural blanco que puso el ejército 2 días antes. Allí se dio un operativo donde varias patrullas con policías llegaron a borrarlas. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país y en IP Televisión ETV 254 HD, en Cali 250 HD, Movistar 705 HD. Gracias por elegir la independencia. Estamos de regreso. ¿Recuerdan ustedes que hace 2 años y medio una avalancha arrasó con Mocoa, Putumayo? Pues la mayoría de sus calles quedaron intransitables y hoy solo existe una nueva de 700 metros que costó 1.909 millones de pesos y que llega hasta la casa del alcalde. ¿Qué tal esto? Mocoa, luego de la avalancha que en abril de 2017 arrasó con sus calles y con 336 vidas, la ciudad suscribió un convenio con el Fondo de Gestión del Riesgo para la reconstrucción de sus vías, en el que se determinaba cuáles serían las prioridades de la rehabilitación de vías urbanas. Esta vía beneficia a más de 1.300 estudiantes del colegio que queda al fondo a 200 metros, la institución educativa Fray Plácido C. de los Sauces, y también hacia el fondo se está construyendo el nuevo megacolegio del sur de Mocoa. Aunque el gobierno priorizó la pavimentación del camino al colegio, en invierno los niños llegan entre el barro y el verano entre el polvo. En cambio, el camino entre la Loma Miraflores y la Ciudadela Universitaria, que no fue priorizado por el gobierno nacional en sus desembolsos, ya está a piso duro y tiene un usuario especial. Sí, yo vivo en la Ciudadela Universitaria, es un lote que compré hace 20 años
y allá estoy viviendo después de la tragedia. El alcalde es uno de los pocos mocoanos que va de la casa al trabajo sin saltar entre los charcos, por eso la obra despertó suspicacias. Se asegura incluso que su calle no estaba entre las prioridades establecidas con el gobierno nacional. Hubo manipulación de parte del alcalde y del secretario de Planeación para beneficio propio. El alcalde sostiene que no se produjo ninguna alteración en las calles priorizadas en el convenio. Nunca se ha modificado, es el mismo que firmó el Ejército, que firmó la Unidad de Riesgos y que firmó la alcaldía. Modificaron básicamente todo el convenio en su mayoría y priorizaron unas vías que no fueron damnificadas en unos sectores que nunca fueron damnificados por la avenida Torrencial. Lo contradicen porque el convenio que se ejecuta fue modificado en 2017 y adicionando en diciembre de 2018 con 1.470 millones de pesos adicionales a los 5.000 iniciales y reduciendo la pavimentación de 2.800 metros a 2.300. Con 6.470 millones se pretende pavimentar 2 kilómetros 300 metros de vía, lo cual nos da un valor por kilómetro de 2.800 millones de pesos. En su defensa, él asegura que lo que hoy se ve como una vía exclusiva dejará de serlo cuando el Minuto de Dios termine de construir su aporte a la reconstrucción. A media cuadra donde yo vivo están los damnificados en una edificación que está haciendo el Minuto de Dios y hay una población vulnerable y víctima de la violencia. No es una zona exclusiva. Quienes aún tienen que moverse en medio del barro o el polvo son los estudiantes del colegio y sus acudientes le han hecho conocer la situación al gobierno en Bogotá. Hemos hecho las denuncias, hemos hecho las anotaciones respectivas, pero a la fecha la vicepresidencia no nos ha dado respuesta. Lo único que ha hecho es dilatar los procesos. En un mes y medio el alcalde dejará el cargo y podrá entonces escoger entre vender su casa nueva o seguir siendo el único mocoano que trabaja con los zapatos limpios. Llegamos al final, pero nos vemos mañana domingo con las mejores noticias del fin de semana. Los invitamos a comentarlas en nuestras redes sociales, pero antes de despedirnos, allí va nuestra vaquita sumando seguidores y miembros de la Red Independiente. Nos vamos a ver todo el fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Buenas noches.